fallas técnicas, ya saben ustedes que yo siempre paso con esas penas en fallas técnicas. ¿Cómo están mis niños? Política criminal, estamos bien, ¿verdad? En el tema de política criminal o estamos en otro tema. ¿Cómo les va? ¿Será que alguno de los que ustedes, nos vamos a tardar, no sé, 5 minutitos me tardé, por fallas técnicas, ¿verdad? ¿Alguien en el grupo puede escribir y decir que estamos en el tema, si fueran tan amables? Gracias, Zoe, le agradezco mucho, ahí estamos, le agradezco mucho, Zoe, muy amable. Estamos entonces, hoy tengo que platicar con ustedes lo relacionado a la cuarta semana que se llama Modernas Tendencias y Proyecciones de la Política Criminal. Dentro de las modernas tendencias y proyecciones de la política criminal, cada día que he dado esta clase con ustedes siempre recuerdo algo novedoso en relación a las nuevas tendencias o a las proyecciones de la política criminal. Y así fue como, muchas gracias, soy William, muchas gracias. Así fue como el domingo estaba yo platicando y recordé dentro de las nuevas tendencias, he recordado cómo después del Viper, tal vez ustedes ya no conocieron este medio de comunicación que era el Viper, que ahí se mandaba un mensaje. Les digo, ustedes no lo conocieron porque es bastante alejado de los años, hace unos 20 años, pienso yo, y ustedes yo creo que son muy jovencitos. Y entonces dentro de las modernas tendencias y las proyecciones salía ese tema, ¿verdad? Del Viper y cómo caerle a los mensajes de Viper, posteriormente el correo electrónico, y hay muchas personas que todavía usamos correo electrónico. A mí, de hecho, en Universidad Rural me siguen enviando mensajes en los correos electrónicos y ahora tenemos otros temas, ¿verdad? El Messenger se ha ido quedando poco a poco, el Messenger. Hoy estamos que el WhatsApp, que tenemos el Telegram, que tenemos el Signal. Y el sábado recordé que en relación al Telegram y al Signal, el Ministerio Público tiene problemas para llegar a esos dos temas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para capturar mensajes? ¿Cómo hacemos para capturar prueba? ¿Qué hacemos si el Ministerio Público todavía va atrás en la búsqueda de esos temas? Entonces, como iniciamos, ¿verdad? Platicando de esos dos programas que yo por lo menos les puedo decir que hace unos año y medio que yo estuve en una capacitación de Telegram y Signal, pues el especialista, el informático nos dijo, así en un afán de broma, ¿verdad? Nos dijo, bueno, pueden usar Telegram, pueden usar Signal, que ahí todavía no hay nada para que se logre capturar. Por supuesto que con el paso del tiempo, con el paso de posiblemente los años, ya se puedan capturar esos mensajes, pero de ahí apareció otro y dijo, no, si esto es fácil de corregirlo, basta con poner, dijo, que los mensajes en un minuto o segundos o solo lo abrimos y desaparece y ya nadie puede llegar al mensaje. En fin, desconocemos en realidad si el Ministerio Público en su base tiene acceso a estos programas o no. Posteriormente dice el frijolito, ¿verdad? Que pueden hablar con aquellos frijolitos que ahí no, que pueden hablar por videollamada, por WhatsApp, con la videollamada, ahí podemos hablar. Ahorita decimos que no, pero en determinado momento el Ministerio Público sí puede accesar a esos temas. Entonces, el tema de hoy directamente, pues es eso, ¿verdad? Lo relacionado un poquito con las modernas tendencias de la política criminal y un análisis más o menos del folleto que estamos analizando. Y en el folleto que estamos viendo, que fue el que yo les dije que ahí estaban confundidos, que mandaban uno que no era. En este folleto, en relación a los ejes de la política democrática, el primero que aparece es la prevención. Posteriormente, pues aparecen resultados esperados con la prevención y esperan objetivos de la investigación criminal, lineamientos estratégicos de la investigación y resultados esperados con la investigación. Pero dentro de los fenómenos violentos, según este plan de política criminal, al hablar de las modernas tendencias de la política criminal,
ellos tienen 4 delitos. Yo creo que aquí o se olvidó o posiblemente la estadística criminal no pudo ayudar para poder determinar que hay otro par de delitos que merecen estar incluidos en este tema. Primero tenemos las extorsiones, tenemos la trata de personas, narcotráfico, contrabando aduanero y tráfico ilegal de armas. El tráfico ilegal de armas ha tenido cierta variación. No hay ya, posiblemente esté, pero ya personas aprendidas por esto, no vamos a encontrar tantos procesos en ese sentido. Extorsiones ha caminado tanto, ese tema de la extorsión es tan normal que suceda eso ahora, tantos procesos de ese tipo que se conocen. Lo novedoso aquí, la trata de personas. La trata de personas han ido las instituciones del sector justicia de capacitación en capacitación, tratando de concientizar a los entes involucrados en el sector justicia para que le den seguimiento a este delito, para prepararlos. Cuándo detectar la trata de personas, y hacía yo una referencia en la trata de personas, hacía un análisis en una capacitación de una compañerita abogada que dice, yo soy objeto de trata de personas, porque yo trabajo para una empresa y me pagan 5,000 quetzales, pero ellos hacen 500 escrituras al mes y cobran 900 de honorarios por cada escritura, pero a mí me pagan 500 quetzales. Entonces, las capacitaciones y el proyecto de plan va orientado en socializar, en concientizar a las personas involucradas en el sector justicia a que apunten y a que piensen que la trata de personas no es solamente un tema sexual. La trata de personas, en este caso que les estoy contando, es una explotación laboral. Ya ustedes ya no pueden tener en su casa que una chica menor de edad les ayude a hacer oficios domésticos, porque si no hay un permiso del Ministerio de Trabajo, ya se podría pensar que esta niña que está queriéndose ganar unos centavos y ustedes le pagan porque haga determinado qué hacer, podría ser trata de personas. El tipo penal de trata de personas abarca una serie de incisos y en cada uno aparece la figura. Entonces se está hablando de eso. Narcotráfico es un tema muy novedoso, ¿verdad? Muy normal. Lo vemos hasta cierto punto. Siempre dice que se capturó ese a X persona con tantos kilos de polvo blanco que no es harina, dicen, ¿verdad? Y nosotros procesos de ese tipo casi no tenemos, ¿verdad? A pesar de que estamos en una zona fronteriza, no tenemos, no sé si en otros lugares haya mucho de eso, pero el narcotráfico es una cuestión internacional. Entonces, en relación a la primera diapositiva, dice que el fenómeno expansivo del derecho penal genera pautas para la política criminal, para que la política criminal siga avanzando, dice, a un derecho penal moderno. De todos estos casos, lo único que puedo determinar y ver directamente es que el derecho penal también ha ido un poquito para atrás, no evoluciona. Y decía una compañerita el fin de semana, decía, lo que pasa que están los focos de violencia, está el delito, dice, se ve que es un delito lo que se dio, pero el legislativo tarda en pensar y en buscar y sancionar, porque el legislativo tiene que crear, ¿verdad?, el tipo penal y de ahí que el trámite que lleva una ley en el legislativo. Entonces, se ha platicado mucho de eso y el derecho penal moderno pues apunta a que se busque mejor, que las estadísticas en realidad funcionen para que el legislativo pueda, y aquí dice algo, el trabajo del poder legislativo radica en la creación de nuevos tipos, dice, en el ámbito del derecho penal, con el afán de cubrir, dice, todos los aspectos sociales. En realidad, delitos novedosos día a día hay. Lo que pasa que nos vamos al principio de legalidad, dice que son los delitos, que son las faltas. Si no está una actitud, una escena criminal, creemos que es criminal, si no está contemplado dentro de la norma, no se puede perseguir. Entonces ahí viene el trabajo del
organismo legislativo en donde debe legislar en relación a eso. Te dice que el derecho penal sustantivo debe establecer figuras delictivas más relevantes. Está complicado el tema. Los asesores jurídicos, los asesores del Congreso, tienen una tarea muy complicada en este tema, ¿verdad? Tienen una tarea bien difícil porque ellos deben ver los focos de violencia y deben adecuar la conducta de lo que sucede a una definición legal y sancionar, más que todo, ¿verdad? El trabajo del Ministerio Público aquí en la creación de nuevas figuras delictivas es un trabajo bien complicado, porque ellos con su participación dentro del tema del plan de política criminal que están los tres organismos, legislativo, ejecutivo y judicial, y el Ministerio Público como base de ellos, el Ministerio Público en cuanto a nuevas figuras delictivas tiene un trabajo muy grande porque debe buscar y debe perseguir y debe encontrar los métodos o medios de investigación que le van a servir para tener soporte, una primera evaluación, una etapa intermedia, una apertura a juicio. Los medios de investigación deben ser los idóneos para poder armar su tesis en relación al tipo penal. De hecho, la obtención de pruebas que tiene el Ministerio Público también no son solo para inculpar a las personas, ¿verdad? No son solo para buscar responsables, sino también para encontrar posiblemente medios que permitan pensar que la persona no tuvo participación en el tipo penal. El camino del Ministerio Público en los nuevos tipos penales es un camino bastante complicado, pero su política criminal, que tiene su Secretaría de Política Criminal, le debe dar las herramientas y los lineamientos para que el caso sea bien fundamentado y con buen soporte y como ellos mismos dicen, y no se les vaya a caer en determinada etapa. De ahí que se diseña, dice, un conjunto de facultades y poderes a las autoridades competentes para investigar y perseguir los delitos. Eso será tarea del legislativo con el Ministerio Público, ¿verdad? Con los nuevos avances, dice, tecnológicos, se está transformando la sociedad. De hecho, podemos pensar en que vamos a cumplir 2 años, ¿verdad? Ahorita en marzo, 2 años cumplimos, en donde dejamos de acudir a las aulas universitarias, los niños dejaron de ir a las escuelas y nos quedamos todos pegados a una computadora. Yo estoy hablando y hablando, pero yo no sé si te estoy hablando a la computadora o estoy hablando a las 9 personas que están conectadas. Los días miércoles no tenemos, creo yo, más de 15 estudiantes, ¿verdad? No tenemos más de 15 o 20 estudiantes. Pero hace 2 años no imaginamos que estaba esto. Sí, había habían diapositivas, había cañonera, habían USB, todavía habían disquetes, se llamaban, ¿verdad? De repente el disquete desapareció y apareció el CD, ¿verdad? Y que las computadoras tenían que tener CD. Hoy vamos, queremos comprar una computadora y ya no hay computadoras con CD. Ya no una entrada, dice que tienen las computadoras y ya solo un USB. Ahora trabajamos con un USB. Entonces, los modernos avances tecnológicos nos han agarrado a todos a nivel mundial en un tema muy complicado. Ya ven ustedes que hay unos profesores que están dando clases y de repente se les pasa algo por ahí adentro y se levantan y solo tienen su camisa con la corbata y abajo tienen una pantaloneta y no se dan cuenta que la pantalla los puede capturar. Y si no, miren qué me pasó el domingo. El domingo estaban componiendo el cable, ¿verdad? Porque eso está fallando, ahorita está fallando. Y atrás en la cabecera tenía la cabecera de la cama, pero yo estaba sentada y mandaron los chicos una cantidad de muñecos que estaban durmiendo, que estaban estudiando en la cama, que estaban haciendo una cantidad de cuestiones de que estaba durmiendo. Pero entonces digo una compañerita ahí que está muy bien la compañerita porque ella
frena ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque el profesor no tiene obligación de estar en el chat, está en el chat para dar información, ¿verdad? Pero esos stickers que mandaban, o no sé cómo se llaman esas cuestiones, eh, eran como que me estaban diciendo que yo estaba durmiendo, pero no estaba durmiendo, estaba dándoles clases, ¿verdad? Pero sí se estaban dando cuenta de mi entorno, ¿verdad? Se estaban dando cuenta de mi entorno. Esas cosas no estaban hace 2 años, por esta fecha no estaban. ¿Se recuerda la fecha que vino el primer caso aquí? Y después que yo recuerdo que hace 2 años todavía fui a dar clases un 15 de marzo, 16 de marzo, y ya no fui. Y ustedes se quedaron 1 mes, 2 meses sin recibir clases hasta que se hirió este tema. Entonces, los avances tecnológicos definitivamente están transformando a la sociedad y nos están transformando a nosotros. Ahora bien, esos avances tecnológicos, que lo que yo acabo de decir es para bien, también hay avances tecnológicos para la criminalidad. La criminalidad ha obtenido hoy en día un desarrollo avanzadísimo. La mente de la persona que quiere delinquir abarca hoy en día tantas cosas novedosas, y si no, miren tanta estafa que se ha dado en la banca virtual. Dice, haga su banca, ¿por qué no haga su banca virtual más fácil? Dice, para hacer las transferencias. Pero también hay muchas denuncias al extremo que muchas instituciones bancarias le dan a usted una tarjeta de crédito y se la dan asegurada. ¿Por qué? Hay una alumna, no sé si vieron ustedes, que denunció que alguien en una tienda de que nos gusta mucho, de una M, es una M la tienda, le abrieron su carro y le llevaron su tarjeta y ella no se dio cuenta. Si no fue hasta que le llegó un mensaje que habían gastado 22,000 quetzales en la tarjeta. Dice ella, menos mal que está asegurada la tarjeta. Entonces, ese avance de la criminalidad también es novedoso, pero entonces ahí caemos a un ministerio público con su investigación y su plan de política criminal. En el 2015, que fue que se hizo este plan, no estaba esto que estamos platicando ahorita. Entonces, lo importante sería para ustedes investigar si esa Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público ha reformado este plan y en qué sentido. Nosotros vamos a utilizar este va a ser nuestra herramienta para el examen, todo, esta va a ser nuestra herramienta, pero sería indispensable, sería importante que ustedes vieran en el Ministerio Público esos avances en cuanto a reformas que le hayan insertado a este tema, porque ellos plantean aquí una estadística del 2010, hasta del 2010 y 2011, creo que la estadística que plantean ahí está, en relación a muertes violentas, muertes agravadas, muertes atenuadas, violaciones y delitos patrimoniales, ahí lo plantean. Pero de esa fecha para acá, ¿qué ha sucedido? Los avances de la criminalidad han caminado a pasos agigantados, y ahí dice que aparecen los poderes públicos también accionado, dice, y requieren el uso del derecho penal, dice, para poder frenar y prevenir sin ser, dice, sin violentar derechos fundamentales, derechos constitucionales. Posteriormente se hace ver también que la criminalidad en el campo internacional ha avanzado, y si no, los tipos penales que resumidamente les dije ahí, ¿verdad? Que tiene el plan de política criminal. Trata de personas es internacional, lo que antes le decían trata de blancas, ¿verdad? Así se conocía en el Código Penal. El narcotráfico es internacional, ahí falta un poquito platicar de lavado de dinero, que también puede ser internacional, el lavado de dinero. Y así, sucesivamente, muchos delitos, dicen. Dentro de las proyecciones de la política criminal la hemos platicado una serie de veces, en donde vemos que una de las proyecciones es la prevención de la delincuencia, prevención del delito. Esto por los costos económicos que puede tener el resolver un delito. Yo hacía unos números, pero posiblemente le llegué a algunas cantidades, pero si no, pues en la oficina de atención pública, ahí están las cantidades que se manejan, ¿verdad? Porque los costos económicos de un delito
Interviene el Instituto de la Defensa Pública Penal cuando no se tiene suficiente dinero para pagar un abogado. Interviene el Ministerio Público. Interviene el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación con su Policía Nacional Civil. Y al hacer un recuento, que como decía, no es un delito, nada más son cientos, miles de delitos que se conocen en una judicatura, pero al hacer un recuento económico nos podemos dar cuenta el salario que devenga cada uno. Estamos hablando de salarios de entre 6,000 y 65,000 quetzales. Los magistrados de la Corte Constitucional tienen un salario de eso, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia también, salario de relaciones, no tanto eso, pero sí tienen un buen salario. Un oficial tiene un salario de 8,500, un notificador 7,000 quetzales, un defensor público 14,000 y 16,000 quetzales, un fiscal, un agente fiscal está en eso, un auxiliar fiscal entre 8,000 y 9,000 quetzales. Esos son los costos del delito. Posteriormente nos vamos al sistema penitenciario y nuestros presos. Hay que darles de comer, de la comida que sea, ¿verdad? Pero ¿a cómo venden esa comida? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta un plato de comida? Y ahí el mantenimiento, los agentes que los custodian, que los llevan a declarar, que los llevan a tribunales que están adentro. Eso es un costo de delito y no pensemos en el costo social, el daño psicológico que se hace a la víctima, porque víctima no es solamente quien recibe la carga de delito, víctima es el entorno familiar y amigos de la víctima. Y si no, vean ustedes que los mandé a leer el caso, la sentencia de Carpio Nicol, los mandé a leer. Miren cómo sancionan a Guatemala con miles y miles de dólares, hasta amigos de los nietos del señor Carpio Nicol, ¿verdad? Sentencia muy complicada para el Estado de Guatemala. Y así como esa sentencia, ya ven que los mandé a leer la sentencia de Fermín Ramírez, cómo se condenó al Estado de Guatemala y cómo se indemnizó al señor Fermín Ramírez, mira la cantidad de dinero que le dieron. Pues tal vez no tanta para algunos, pero sí. Entonces los costos sociales y los costos económicos de delitos son muchos y la proyección que se pretende con la política criminal es precisamente no llegar al derecho penal, sino prevenir y evitar y a través de la estadística criminal encontrar los focos de violencia, los altos índices de criminalidad, encontrarlos para buscar una salida, ¿verdad? Buscar una salida previa al derecho penal. Posteriormente dice, en respuesta a la demanda y con el afán de alcanzar este objetivo, es que se presenta el plan de política criminal, el que tenemos que ver nosotros directamente sus reformas y su soporte y que en realidad haya avanzado, ¿verdad? En conclusión, dice, el rasgo que define y caracteriza la política criminal de los últimos años se resume en la tendencia de consolidar el derecho penal preventivo. Derecho penal preventivo, dice, y una protección penal, dice. Así es, dice, por recomendación de Asís. Ustedes saben quién es Asís, ¿verdad? Ustedes saben que es una organización que trata siempre de proyectar lo que puede suceder y que trata siempre en este lugar de hacerle ver con estudios, con análisis de situaciones que pasa en Guatemala, de dar su dictamen para tener una opinión de lo que está sucediendo. Pero dice que por recomendación de así es el Ministerio Público lidera el proceso de formulación de una política criminal y es cuando se hace la presentación, ¿verdad?, de esta política criminal. En el tema entonces, que es el folletito que estamos manejando, hay muchos libros de política criminal, pero en el folletito que estamos manejando se tomó en cuenta para su creación, primero su estudio, su análisis y su creación, se tomó en cuenta, dice, la niñez y juventud víctima. Se consideró como personas vulnerables que necesitaban tener atención en el plan Se tomó en cuenta a personas adultas mayores y a población LGBTI. Esta población fue bastante afectada en determinado momento. ¿Se recuerdan ustedes? Por lo menos en Guatemala
¿Se recuerdan ustedes de que ya nada más llegaban a ametrallarlas, a herirlas, a lastimarlas? Y ustedes saben en Guatemala cuáles son los lugares donde ellas están, ¿verdad? O los lugares a donde van. Y se llegó a ver que cada 8 días había una persona fallecida. Sin embargo, en el plan de política criminal, ellas fueron tomadas en cuenta precisamente para ver cuáles eran inicialmente los factores de riesgo. Para atacar el factor de riesgo, aquí dice jóvenes marginados, violencia intrafamiliar, crecimiento urbano, consumo de drogas, desempleo y armas de fuego. Al inicio se consideró como factores de riesgo eso. Quiere decir entonces que, aparte de ellos, el plan tiene intervención de ONGs, intervención de la sociedad civil, la iglesia, representantes de la iglesia. O sea, es un criterio de todos los sectores de la sociedad. Los efectos que se pretende conseguir. El primero dice efectos psicológicos de la criminalidad y la violencia. Estos efectos psicológicos de la criminalidad y la violencia se deben hacer a través de un estudio, ¿verdad? Estudiamos a la víctima, pero estudiemos al delincuente. Y ven ustedes de que la persona que comete un delito es aprendida, es presentada a la autoridad. Si tiene suerte, se cumplen los plazos legales. Policía Nacional Civil tiene horas para presentarla a la autoridad competente. Y lo más grave de la situación es que la autoridad competente tiene también horas para resolver la situación jurídica de quienes han sido aprendidos. Hoy estamos viendo que han sido aprendidos cantidades de personas. Los últimos, las últimas señoritas, 3 señoritas, hace ya varios días y no las han escuchado. Se está violentando ese tema. Ahora, pensemos en ellas, pensemos en los funcionarios que están guardando prisión. ¿Cuáles serán los efectos psicológicos que van a tener estas personas al salir de prisión y encima salir absueltas? Porque podemos pensar en una absolución. Tenemos un expresidente de la República guardando prisión. Tenemos una expresidenta de la República guardando prisión. Tenemos a un ex rector de la Universidad de San Carlos. 2, bueno, uno y otro que era rector de la ya es ex rector, que renunció. Y tenemos a muchas personas guardando prisión. ¿Cuáles serán esos efectos psicológicos de ellos al salir? Bueno, si hay pruebas y después de un proceso se va a dictar una sentencia condenatoria y va a quedar firme la sentencia, pues ahí se quedan, ¿verdad? Ellos saben que sí se hizo, que sí se cometió. Porque si hay pruebas, sí se hizo. Pero ¿y si salen absueltos? ¿Cuál será el problema psicológico de ellos? Y si no, por recordar algo, recordemos nada más al que fue director del Hospital Roosevelt, ¿cómo se llamaba él? Jorge Villavicencio se llamaba él, y que falleció en prisión. Los efectos psicológicos, ¿para quién son en ese caso? Para los hijos. La hija parece que está guardando prisión todavía, ¿verdad? No sé, yo creo, como que recuerdo que vi algo así. ¿Para quién son esos efectos psicológicos? ¿Será que esta política criminal, después de una absolución, va a determinar cómo quedó la mente de la familia, de los hijos, de la esposa? Este es el primer tema, efectos psicológicos de la criminalidad y la violencia. En este caso ellos son eh, sujetos activos, ¿verdad? Pero los sujetos pasivos, de ahí dice costos económicos de la criminalidad y la violencia. Los costos económicos ya los vimos, pero de la criminalidad y la violencia. En este caso, de las personas que les estoy hablando, de los funcionarios públicos que están ahí, los efectos económicos.
¿quién está costeando la estancia de ellos ahí o la permanencia de ellos ahí? Efectos culturales. Bueno, dice, se desaparecieron tantos millones de dinero. Efectos culturales, de efectos culturales de la criminalidad y la violencia que estoy leyendo el proyecto. Se desaparecieron tantos millones, dice. Y nunca aparecieron los millones, pero ¿y eso de qué era? Pues que eso era de los impuestos que todos pagamos, porque todos pagamos nuestro impuesto. El impuesto es bíblico, ustedes lo saben. Pues que es de ahí, sí, los impuestos. Y entonces, pero ¿y entonces para qué pago impuestos si de todos modos se va para otro lado? Ahí vienen esos efectos. Entonces, este tema, pues supuestamente abarca todo. De ahí dice distribución de la criminalidad y la violencia a nivel territorial y víctimas por sexo y víctimas por edad. También lo abarca el plan de política criminal. Y de ahí, por último, que no fue hecho de la nada, porque dentro del marco jurídico que se utilizó para armar está la Constitución y los instrumentos internacionales. O sea, no fue de la nada, ¿verdad? No fue, me lo voy a inventar, sino fue de eso. En sí, compañeros, dentro de las proyecciones y las reflexiones que podemos tener en torno al tema, vemos que entre las reflexiones, última reflexión, ¿verdad? Que si bien es cierto, dice que una política criminal integral no se manifiesta exclusivamente en modificaciones al Código Penal, también es cierto que la política legislativa adoptada en materia en los últimos años ha sido precisamente abordada a través de la modificación de las leyes penales. De ahí yo tengo algo de último aquí que dice que no fabricando delitos con penas mayores es como se combate la alta criminalidad en el país. Se ha visto, después de estudios que se han hecho, de libros que muchos hemos leído, que mientras más se eleva la pena, mientras más se eleva la sanción de los tipos penales, para una persona habitual, delincuente, es un reto. ¿Se dieron cuenta ustedes? Y todas las noticias, los medios de comunicación lo dijeron, que después de que quedó firme, después de que quedó vigente la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en sus 5 tipos penales que tiene la ley de femicidio, la vamos a analizar, más adelante la analizamos, en sus 5 tipos penales que tiene la ley, desde el momento, año 2009, que está en vigencia, más delitos de femicidio han habido. ¿Qué pasaba antes de 2009 con el tipo penal de violencia física, psicológica y sexual, económica, femicidio, de esa ley? ¿Qué pasaba antes? Lo denunciaban las mujeres. Se atrevían a gritar a los 4 vientos que estaban siendo víctimas de violencia en la casa, de parte del esposo, de parte de los hijos. Lo decía. No, a partir de 2009 para acá, proliferó eso. Yo veo en mi trabajo, yo desde antes del 2009, yo ya estaba en el organismo judicial. Y siempre trabajé con el organismo judicial, solo que con otras instituciones, pero sí en relación con ellos. Pero en el 2009, yo recuerdo que no teníamos esos tipos penales como procesos. A finales del 2010 fueron llegando. Hoy en día, si ingresan 10 apelaciones especiales, 9 son de femicidio. Pues no de femicidio, sino de la ley de femicidio. Una es un delito común, un asesinato, un homicidio, un robo, un hurto, pero 9 son de violencia contra la mujer. Que eso es lo preocupante, porque dice que no fabricando más delitos con penas más altas es que se corrige la delincuencia. Entonces con eso aterrizamos y estamos seguros que el plan de prevención del delito es el que funciona. Nada más el plan de prevención. Los llamados al plan de prevención
hay muchos entes, están los 3 organismos del Estado inicialmente, están los señores agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos son los llamados a prevenir. Yo recuerdo que venía un día aquí y vi que estaban unos agentes de policía y estaba un muchacho llorar y llorar y hasta ahí, ¿qué le hicieron al pobre muchacho? Pero adelantito alcanzamos una radiopatrulla, pero el joven que estaba a llorar y llorar tenía el casco, en su brazo tenía un casco, entonces yo dije, le robaron la moto y está llorando con los agentes. Pero más adelante, como a media cuadra, iba una radiopatrulla y en la radiopatrulla iba la moto del joven. Y entonces, ¿y por qué llevan la moto? Pero me llamó la atención y en un semáforo, parar. Y yo les pregunté, ¿y por qué llevan la moto? Porque el muchacho está bolo, me dijeron. Esa es prevención. O sea, lo vieron que iba mal en la carretera, lo pararon, le quitaron su moto y lo dejaron sentado con el casco en la mano. Entonces, definitivamente les dijeron, bueno, vaya a la comisaría a recoger su moto cuando esté en sus cabales. Eso se llama prevención, que se evitó que el joven se matara o que matara a una persona. Entonces, en todos los tipos penales, Policía Nacional Civil, que es parte del sector justicia, juega un papel muy importante. Ya cuando llega al organismo judicial ya no se puede hacer nada, porque ya se judicializó. Ya intervienen los jueces y ya nos vamos a llevar todo un sistema penal, un proceso penal. El Ministerio Público todavía puede hacer algo. Cuando le presentan una denuncia, inicialmente debe recabar todo lo que encuentra para tratar de avenir a las partes. Y si no es muy grande lo que sucedió y no trasciende al derecho penal, terminar ahí el asunto como prevención, pero no. Al Ministerio Público le interesa mucho la estadística y ahí está mal. Necesitamos un fiscal o una fiscal general que atienda al principio de objetividad. Con eso no estoy diciendo que la fiscal que está no funciona. No, 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 señores. No. Tiene su rol, ha hecho su trabajo, algunos la critican, otros no. Algunos vemos el trabajo bueno que ha hecho la señora, algunos no ven el trabajo que ha hecho él. Entonces necesitamos que se enderece el camino del fiscal y que se le ponga más ojo al Ministerio Público de los departamentos, pero que se le mire, se le mande a hacer revisiones y ver si está funcionando como debe ser, porque, como les dije, su plan de política criminal que tienen es precisamente para buscar una prevención. Reviso entonces si hay algunos mensajes que ustedes, algunas preguntas que ustedes quisieran. No hay ni una pregunta. Entonces, ahí termino con ustedes y el miércoles nos vemos con Derecho Notarial. Muy bien, estamos a la orden y pasen feliz noche. Disculpen que me atrasé 5 minutitos, pero cuestiones técnicas, ya saben que siempre me pasa eso, ¿verdad? Cuestiones técnicas, siempre me pasa, pero aquí estoy. Saluditos y buenas noches. Yo to. Stickers, tía, stickers.